empezar con esta pequeña charla que vamos a hacer esta tarde a esta hora, como decía, de héroes, la hora de los héroes en Córdoba. Vamos a hacer esta pequeña charla que tiene que ver con la inteligencia natural, ¿vale? Tiene que ver con la seguridad alimentaria y con la inteligencia natural. Cuando planteamos esta charla, yo había conocido a él en el ponente que tenemos ahora, en un sitio también muy emblemático. Lo conocí en un castillo, aunque parezca que no. Y eso dice mucho, porque lo conocí en un castillo y estábamos en un foro en el que hablábamos sobre el aceite de oliva, sobre cómo mejorar la comercialización del aceite de oliva, a una cena que nos invitaron a unos cuantos allí para que habláramos, que le habláramos a los de las cooperativas, que casi nos obligaron allí un poco a intervenir, pero fue muy chulo aquello, ¿no? Fue en el Castillo de Santa Catalina, en Jaén, que es un hotel bastante bueno, que os lo recomiendo, por cierto, y que nos permitió pues profundizar un poco en el tema que vamos a ver ahora, ¿no? Yo cuando lo escuché a él y cuando me contó lo que hacía, dije, tienes que venirte con nosotros para ver las verdades de la alimentación inteligente y de la alimentación natural, para descubrir qué es lo que hay detrás de tanta leyenda, de tantos influencers que recomiendan tantas cosas acerca de la alimentación. Porque además este es un tema que se va a poner peor. Quiero decir, si alguien cree que la luz que nos vas a poner hoy ya nos va a iluminar, no, esto se va a poner peor. La inteligencia artificial lo que hace es que mucha gente, de alguna manera, se vaya confundiendo cada vez más con las noticias, con los instrumentos de comunicación, con todo lo que va a salir alrededor de la alimentación. Y cuando a mí me explicó a qué se dedicaba y que empezó por LinkedIn a hablar de este tema, con una empresa que se llama Veraliment, que con ese nombre os podéis imaginar lo que hay detrás, Veraliment, yo dije, joder, este es mi hombre para explicarle a la gente que esto es un tema muy serio y que hay que tomárselo con humor para aprender más, porque el aprendizaje emocional llena más que el aprendizaje académico puro y duro, para explicarle a la gente cuáles son las cuestiones más importantes referentes a esa alimentación natural y a esa alimentación artificial. Andrés García es el CEO de Veraliment y es ingeniero agrónomo, es técnico también de tecnología de los alimentos, se ha dedicado mucho a la innovación, ha sido emprendedor en temas de formación. Y yo creo que es mucho mejor que lo descubráis vosotros por el contenido de lo que os quiere contar, porque os quiere contar un contenido que a mí me resulta muy interesante. No sé si al final diréis, vaya cosas que le parecen interesantes a Juan Francisco, pero estoy seguro que Andrés nos va a alumbrar mucho en este tema y nos va a abrir un camino que para otra gente sería, pues, como decir, bueno, pero ¿cómo atrevéis a tocar el tema de la seguridad alimentaria de esta manera? Pues sí, porque yo creo que de esta manera se aprende mejor y hay cosas que nos va a decir que no se nos va a olvidar. Estoy completamente seguro. Andrés, tuya es la palabra. Gracias. Gracias, Juan Francisco. Y, bueno, un placer estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias, Juan Francisco, por la invitación, ¿no? Por esa conexión que hicimos ese día, ¿no? En ese entorno tan inmejorable, ¿no? que tuvimos. Gracias también a la Fundación INTEC. Daros la enhorabuena, ¿no? Por propiciar este ecosistema, este entorno, ¿no? que aquí empieza, ¿no? Yo creo que empieza, este es el primero seguramente de muchos. Y es un placer, de verdad. Os voy a contar cosas, no sé si daré luz o oscuridad, no lo sé. Es decir, yo voy a intentar dar luz, pero también habrá oscuridad, ¿no? Me voy a poner de pie mejor. ¿Me escucháis? Sí, vale. Mando. Y vamos a empezar. Justo después de comer. Ya, mira, vais a ver toda ya de un tirón. Me he adelantado. Pero vamos a empezar. Verdades. Vamos a hablar de verdades, Juan Francisco. Verdades.
porque a lo mejor todo lo que hay en las redes no son verdades, pero aquí vamos a decir la verdad, o no vamos a decir la verdad, veremos, ¿no? De esa alimentación inteligente, porque somos inteligentes o no, o es más inteligente la inteligencia artificial, ¿no? Palabras natural, qué bueno lo natural, ¿no? El jamón ese de Coab será natural, todo natural, lo natural vende, ¿no? Sí, vamos a un poco a generar aquí un poco reflexiones, ¿no? Y nada de artificial, por supuesto. Vaya dilema que se enfrentan muchos influencers ahora con el tema de inteligencia artificial. Ojo, vaya dilema, porque es artificial. Entonces tenemos un gran problema, supongo que se quedará de lado. Vamos a despertar un poquito. Os voy a hacer una pregunta. Yo en los últimos meses lo pregunto en todos los cursos que hago, en todos. ¿Quién de los que estáis aquí ha utilizado en las últimas semanas, en los últimos meses, inteligencia artificial? Levanta la mano. Si hay un despistado, ChatGPT vale también. Casi todos, ¿no? Esto no es normal. Bueno, es que estamos en una conferencia de inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor. Esto es lo normal, ¿no? Lo normal que me encuentro es esto, más o menos. Y en esa proporción. Sí, claro. No entro en detalles, ¿eh? No entro si es de pago, o si es de empresa, o si es personal, o si es para ayudar en los trabajos de tu hijo. No entro, pero hay un 25%. Luego me encuentro en que no tengo tiempo para utilizar la inteligencia artificial. No tengo tiempo. A lo mejor te puedo ahorrar tiempo, no lo sé. O a lo mejor te va a quitar más tiempo. Entonces, hay otro 25%. Luego hay gente que me dice, ¿de qué me hablas? Estoy hablando de técnicos hacia arriba, ¿no? Había una charla de CEOs, esto me lo encuentro, de técnicos hacia arriba. ¿De qué me hablas? ¿Eso de inteligencia artificial? ¿De ChatGPT? ¿Eso algo? ¿ChatGPT? Como dice mi hija pequeña. Y, por supuesto, hay gente que no la utilizaré. Nos va a quitar los puestos de trabajo. Gente como nosotros. Esto es lo que nos encontramos. Esta mañana lanzamos una pregunta desde la mesa de qué tenemos que hacer, ¿no? Para estas cosas, mejorar, lanzabais, ¿no? En la mesa. Pues yo un reto que tengo hoy es aterrizar muchas cosas de las que hay aquí. Yo soy un aprendiz de las tecnologías, soy un apasionado de las tecnologías, pero no me dedico a las tecnologías. Intento trastear y aplicar todo lo que puedo, ¿no? Hasta abajo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, yo creo que es bajar hasta abajo. Cuando decías tú, ¿no? Que tu padre hace 10 años compraba ese tractor por algo. Le tocaba un punto de dolor que era ahorrar personal, ahorrar tiempo, ganar más dinero. Tocábamos el punto de dolor, pero tú lo sabes por qué iba. Tenemos que bajar hasta abajo para encontrar las razones por qué no se utiliza o cómo debemos aterrizar la cultura para que se utilice. Y ese es un reto que nos tenemos que llevar todos, ¿no? Porque aquí somos unos frikis de la inteligencia artificial, pero los de abajo, que son la mayoría, no van a saber aplicarla, no saben por dónde empezar, ¿no? Tenemos aquí una gráfica. Las tendencias de búsqueda de inteligencia artificial en el último año. Daros cuenta, hace un año no había congresos de inteligencia artificial casi. Algo habría, ¿no? Pero no había movimiento en inteligencia artificial. Bueno, ¿y qué? Yo no quiero inteligencia artificial, que va a quitar los puestos de trabajo. Bueno, aunque tú no quieras, las tendencias, veis ahí, en azul y en rojo, ahí estamos, Estados Unidos y España. ¿Quién imagináis que es amarillo? Claro. China. Exacto. China, daros cuenta cómo está ahí. Hay un bajón ahí, que yo creo que sacaron ellos su inteligencia artificial en febrero o marzo, entonces pegó un bajón. Pues la búsqueda aquí es GPT. Estuve buscando a ver cómo podíamos buscar compararlo, y GPT es la que salía de mejor comparación. Daros cuenta que nosotros podemos parar, hay países que pueden prohibirlo, pero otros van a seguir su ritmo. Entonces, tenemos que conseguir que la gente piense que va a convivir con nosotros y nos puede hacer mejores personas, mejores empresas, mejor sociedad. O puede pasar como Internet, que yo no sé, hemos mejorado mucho en Internet, pero seguimos sin tiempo, tenemos menos tiempo, ¿no? Desde el año 95, por ahí, ¿no? Que empezamos un poco en Internet, con todas las posibilidades que tenemos y tenemos menos tiempo, ¿no? Tenemos esa responsabilidad, acercar la inteligencia artificial a esas pequeñas empresas, a esos profesionales que pueden motivar a sus empresas a entrar en inteligencia artificial. Y tenemos que entrar a lo mejor con su uso personal, que veremos también un poco hoy, ¿no? Qué cosas podemos hacer. Porque si no lo hacemos, estos flautistas de Amelín de las redes que he puesto, lo van a hacer mejor que nosotros.
y multiplicado por 10, por 100 y por 1000. Y que no nos quejemos luego, como ha pasado. Yo lo hablaba mucho sobre el tema de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Entró en Internet en las redes sociales en el año 2018-2019. No podemos llegar tan tarde a las cosas. Tenemos administraciones, universidades, empresas, que hay diferentes velocidades. Tenemos que estar a la altura y no que haya personas individuales que tengan mucha más repercusión que las empresas. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y ya nos vamos a encontrar cosas como esta, hecho con inteligencia natural, ¿no? Porque no se va a hacer con inteligencia artificial, entiendo yo. Yo tengo unos principios, entonces no voy a hacerlo con inteligencia artificial. Ya es logos, empezarán a salir logos. Todavía no están patentados ninguno, ¿no? Free IA, ¿no? Doy ideas. Podemos ya Natural Intelligence. Y podemos ya incluso ir poniendo nombres a cosas. Y luego podemos encontrarnos ya los ingredientes. Hemos hablado de proveedores esta mañana, solo con ingredientes elaborados sin IA. Tenemos que tender hacia esto, que es lo natural, ¿no? Digo yo, porque lo artificial no deja de ser artificial. Pero a lo mejor podemos jugar, a lo mejor no es el nombre ideal de inteligencia artificial, a lo mejor hay que cambiarlo. Porque si es artificial, no, a lo mejor no es bueno. Entonces a lo mejor podemos llamarlo de otra manera, ¿no? Que se nos ocurrían muchos nombres. Y luego saldrán perfiles, ¿no? Armando Tramposo. A lo mejor lo oímos más en la charla de hoy, ¿no? Casi siempre digo mi verdad y en contra de todo lo artificial. Todo. Y por mis manos no pasa nada artificial. Entonces, esto que lo podemos ver ahora con cierta gracia, pero va a ir empapando un poco todo, ¿eh? Pues lo estáis viendo, ¿no? Vosotros que manejáis inteligencia artificial, el potencial que tiene. Ahora mismo se buscan editores de artículos que generen 250 artículos a la semana con inteligencia artificial. Lo que antes se tardaba horas, días, ahora lo podemos tener en minutos. Esto es lo que estamos ahora mismo viviendo, ¿no? Y cada día, cada semana, cada mes que pasa, que pasamos pensando qué hacer, hay otros que ya se están adelantando, ¿no? Con esto, con fake news. Vosotros imaginar si en vez de hacer el bien, que estáis pensando vosotros, vamos a movernos y vamos a hacer el mal. Y vamos a generar noticias falsas. ¿Cuántas seríamos capaces entre todos los que estamos aquí? Pues eso va a haber 1, 2, 3, 5, que lo hagan. ¿No? Esa es fake news. Se ha demostrado que hay una correlación directa entre el incremento del consumo de helados y los robos en las casas. Se lo pregunté a ChatGPT y me dijo que sí, ¿eh? Y ChatGPT no miente, ¿o sí? Ya hay gente que piensa que ChatGPT no miente, ¿eh? Que lo ha dicho, como lo ha dicho Google, lo dice ChatGPT. Pero es que está totalmente demostrado y además que los incrementos de temperatura también están correlacionados con los robos en las casas. Y el incremento de los desplazamientos en las carreteras están correlacionados con los incrementos de las casas. Yo creo que a lo mejor podemos hacer una campaña en contra del sector de helados y que se baje el consumo de helados, que bajarán los robos en las casas. Y si tengo, ¿cuánto pone ahí? 7,5 millones de likes. ¡Wow! Imaginad seguidores. ¿Cuántos decías 9,5 millones de la app de Carrefour que os seguían? ¿9,5 millones? 9,5. Imaginar 9,5 millones de personas a favor de una campaña de disminuir el consumo de helados, ¿no? Que sea de un influencer, ¿no? Imaginar, ¿no? El daño, ¿no? que puede hacernos como sector. Pero bueno, tenemos una ventaja, ¿vale? Tenemos una ventaja. A ver si la aprovechamos, la ventaja. ¿Veis ahí ese gráfico? Esto es el Eurobarómetro de 2019 de la seguridad alimentaria, hecho por la Unión Europea. Y veis en las primeras posiciones, veis que las personas confían principalmente en lo que dicen los científicos. Y eso que, aunque digáis muchas cosas, a los medios les llegan muy pocas. Que estos consumidores no se leen los artículos científicos esos que publicáis 100 al año o 200 al año, no se los leen. Se lee lo que llega al final. Entonces se fía de lo que decís. Eso es bueno. También las organizaciones de consumidores, que bien. La tercera, los agricultores, habéis hablado esta mañana, agricultores ganaderos, también se fían. Cuarto, autoridades nacionales, instituciones de la Unión Europea, en el top 5.
Y abajo del todo, como veis, celebrities, bloggers, influencers y también industria alimentaria. Se fía un poco de la industria alimentaria. Quizás porque la conozcan poco, ¿no? Los que conocéis mucho la industria alimentaria, ojo lo que hay detrás de la industria alimentaria, ¿no? Lo que cuesta poner un producto en el mercado, innovar un producto que sea seguro. ¿Realmente aprovechamos eso? ¿Aprovechamos el estar ahí arriba? Porque eso implica una cosa, lo que decía Juan Francisco esta mañana, cooperar. No podemos ir cada uno haciendo la guerra por nuestro lado, ¿no? Autoridades por un lado, empresas por otro lado, administraciones, líos entre administraciones, universidades por otro lado. Entonces, yo creo que es el momento de aprovechar la inteligencia artificial para cooperar. Y lo he dicho esta mañana claramente, tenemos que cooperar. ¿Para qué? Para eclipsar, ¿no?, lo que viene. Porque no vienen cosas buenas, vienen algunas muy buenas, pero otras cosas que no son buenas y tenemos que estar preparadas para ello. Porque está claro que las noticias influyen en el comportamiento de las personas. En ese Eurobarómetro había una pregunta que decía que si la comunicación en riesgos alimentarios habían influido en los hábitos de comportamiento de los consumidores. El 87% les había influido en el comportamiento. El 87%. Esto lo podemos extrapolar a cualquier cosa. Con esas redes sociales, sean TikToks, sean Instagram, sea lo que sea, o televisión. Esto es lo que podemos influir en el comportamiento con lo que comuniquemos. Y si no comunicamos, pues lo que decíamos, le dejamos comunicar a otros. ¿Qué estamos haciendo mal cuando en ese Eurobarómetro aparece que el 50% de la población dice que la mitad de los europeos creen que los alimentos están llenos de sustancias tóxicas? No creo que vendáis en Carrefour el 50% de alimentos tóxicos, ¿no? Pero son cosas que te pones en... Pero ¿qué mensaje le estamos mandando a la gente? Con los controles que hay, proveedores, fábricas, distribución... Y este es el mensaje que tienen ellos, que el 50% tiene sustancias dañinas. Algo no estamos haciendo bien, o otros lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar, porque ya nos podemos encontrar noticias como todas las setas son comestibles y se puede propagar, ¿no? Y es verdad, pero, como decía Groucho Marx, alguna solo una vez, ¿no? Esa es la noticia. ¿No? Alguna solo una vez. ¿Cómo pueden jugar, ¿no?, con nosotros? Y habrá cosas obvias y otras que no. Habéis hablado esta mañana de la brecha digital, ¿no? He puesto brecha artificial y ya hay una brecha. Yo os lo decía, ¿no? Cuando pregunto en las formaciones, ya veo una brecha. Entre los niños yo veo una brecha ya. Estáis hablando aquí en universidades de inteligencia artificial, pero por otra parte queréis poner barreras a los alumnos con la inteligencia artificial. En los colegios se quieren poner barreras a la inteligencia artificial. Mi objetivo este verano es enseñar a mis hijos inteligencia artificial, que sepan manejar. Yo el primer trabajo que he hecho con mi hijo de inteligencia artificial, con 14 años, fue en diciembre, que hice un trabajo que era evolución de la tecnología y lo hicimos con ChatGPT, que aprenda a utilizar la inteligencia artificial como un asistente más. También está Google, también se puede copiar en Google, que aprendan a utilizar porque lo van a convivir. Y me gustó mucho esta mañana cuando decíais que ellos no lo ven como va a faltar puesto de trabajo, ellos ya conviven con ello. El miedo lo tenemos nosotros, no ellos, ¿no? Pero ellos tenemos que dejarles que aprendan, yo creo, ¿no? A los alumnos. El miedo que tenemos como profesores de no estar a la altura, a lo mejor. A lo mejor esto tiene que estar lleno de profesores y de maestros. Para concienciarles, ¿no? También. Esta brecha, podemos estar arriba, ¿no? Investigación, universidades, todo lo que estáis en la inteligencia artificial. Pero abajo dejamos a los alumnos, ¿no? Que decíamos. ¿Y las administraciones? ¿Cuándo se van a incorporar al tren de la inteligencia artificial? ¿O están ya? Y cuando hago administraciones no solamente hablo autonómicas, nacionales, OMS, FAO, estas grandes... ¿Se están poniendo en el carro, en el tren de la inteligencia artificial? Cuando el cambio... Había una frase que decíais esta mañana del cambio en el mundo o del cambio en la sociedad. Es que lo que nos ofrece la inteligencia artificial es inimaginable. Decías 50 años Carrefour, yo he hecho 50 años este año y viví el inicio de Internet con mucha ilusión, estaba estudiando. La inteligencia artificial es eso y mucho más. Tenemos una gran oportunidad de mejorar, como decía al principio, pero
También tenemos que evitar esta brecha digital, que habrá empresas que estén muy arriba, pero va a haber muchísimas, y hay muchísimas que están muy abajo, ¿no? Y luego, las personas de diferentes sitios que van a ir escalando, y van a estar hasta muy arriba de muchas empresas, ¿no? Empresas que se quedarán atrás, y quizás se queden en el camino, ¿no? Tenemos que propiciar ese cambio de mentalidad, motivar a la gente, ¿no? en este cambio de mentalidad, porque la inteligencia artificial nos va a hacer pensar de otra manera, ¿no? Yo os voy a enseñar. Esto es para... ¿Alguien ha visto alguna vez un teléfono móvil? Sí, además, ¿sí? ¿Os suena? Diciembre del año 96. Si os pregunto, vamos a hacer un viaje en el tiempo. A ver si también nos quedamos, ¿no? Con esa juventud. En el año 96, diciembre, si os pregunto para qué sirve esto, ¿qué me decís? Para llamar. Pero sería para otra cosa, sirve para dos cosas. También mandaba SMS. Hacía las dos cosas, es decir, que había que marcar varias veces a cada tecla y mandábamos SMS. ¿A quién se le ocurría el potencial que tenían los teléfonos móviles y que tienen ahora mismo? Y es que llegamos en el año 2000 y algo, y ojo, GPS, no dentro, pero tenías un modulito que ahí cacharreando, no sé si fueron los Nokia los primeros, y lo unes con Bluetooth y ya tienes un GPS y lo puedes poner en el coche. Qué cosas, ¿no? Pero claro, para pensar todo eso estamos muy limitados y la inteligencia artificial, lo que pensamos es muy limitado. ¿Qué buscamos con la inteligencia artificial? Principalmente a lo mejor solucionar problemas, ser más eficientes, pero es que pienso yo desde aprendiz, hay mucho más detrás. Mis hijos, mira, mi hijo cuando hice el trabajo de evolución de la tecnología, para que veamos cómo piensan los niños, yo estructuré, hice un índice con él, lo desarrollamos un poquito, tal, y ya cuando acabamos, dice, buf, ¿y cuándo va a ser la inteligencia artificial de personas? Digo, ¿cómo de personas? Dice, sí, ya que los robots sean autónomos, tienen una forma de pensar diferente ya a nosotros. Nosotros buscamos facilitarnos la vida, ¿no? Y ellos pueden llegar a más. Hay una frase de Henry Ford que dice, si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubiesen dicho que caballos más rápidos. Estamos ahí, yo creo. ¿No? Estamos ahí. ¿Y cuál será el coche que viene, ¿no? Que va a venir más rápido, ¿no? Que ese primer coche. Y tenemos que ayudar, al propiciar ese cambio de mentalidad, tenemos que ayudar también a disminuir, ¿no? ese miedo al cambio. Siempre hay miedo al cambio, ¿no? Con la tecnología. Hay una historia, la de las neveras. No sé si alguno la conoce, yo utilicé algún curso de seguridad alimentaria. La gente tenía miedo a las neveras cuando salieron, con razón. Murió gente por los gases que había en las neveras inicialmente, pues moría gente con los gases. Entonces, hasta que se desarrolló, pues costó introducirlo en el mercado, ¿no? Y hay miedo, ¿no? Con la tecnología siempre hay miedo. ¿Verdad? Es un producto tan utilizado en las casas. Ante esto hay miedo, ¿no? Será el fin del mundo con la inteligencia artificial, pero ya no hay vuelta atrás, ¿no? Con lo que tenemos. Entonces tenemos que romper ese miedo. Pero yo me hago una pregunta. Esta mañana sí que lanzabais algunos datos sobre datos fiables, hablabais, ¿no? En alguna de las charlas. ¿No estamos también empezando un poco la casa por el tejado? En algunas cosas. Y yo lo pienso en seguridad alimentaria, ¿no? En inocuidad. Y antes de entrar en ese tema, ¿qué os parece las conclusiones del G7 que han sacado? Hay que crear un marco legislativo, hablabais de 11 disposiciones esta mañana, tiene que haber una cooperación mundial, tiene que haber una universalidad, el respeto a la intimidad y educación. ¿Estáis de acuerdo todos con ellas? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? O añadir alguna más, puede ser, ¿no? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Os estoy engañando, ¿eh? No estoy diciendo la verdad. No estoy diciendo la verdad. Esto es del año 95. Estamos igual, yo creo, ¿no? Yo cuando lo he leído, digo, pues es muy similar, ¿no? Estamos con Internet y la inteligencia artificial. Y estamos, no sé si será bueno o malo, ¿no? O a lo mejor, por lo menos, tenemos información de atrás, ¿no? Pues es que a lo mejor no estamos partiendo de datos, o a lo mejor no tenemos datos. Lo que necesitamos de manera fundamental para la inteligencia artificial son datos. ¿Tenemos datos? ¿Tenemos datos fiables? ¿Están estandarizados esos datos? No. Ahora mismo ChatGPT, ¿qué datos tenemos? Los de Google. Y sí, acierta y nos da cosas y
pero no tenemos realmente datos que nos pueda dar una información realmente potente, ¿no? Es decir, tenemos, y hay ya bases de datos, ¿no? Tenemos la base del RASP, en tema de seguridad alimentaria tenemos una base de datos, es decir, tenemos que agrupar todos esos datos, habrá que estandarizarlos y habrá que empezar a pensar, ha dicho una palabra Juan Francisco esta mañana que es compartir. ¿En qué momento van a empezar a compartir las empresas su información? Con el tema de protección de datos. Porque el poder también está en compartir esa información. Si la compartimos, luego la explotamos. Pero ahí es donde podemos realmente crecer aún más, ¿no? Administraciones, universidades, empresas, ¿no? Yo me acuerdo en una mesa redonda al inicio del COVID con Fabiana Guglielmone de Unilever, Argentina, decía una frase que era: lo que hemos aprendido durante el COVID es a trabajar con la competencia. Al final, el cooperar, el compartir, quizás, ¿no?, nos puede hacer más fuertes. Pues sí hay muchos datos, ¿no? Si hablabais esta mañana de publicaciones científicas, ¿cuántas publicaciones científicas habrá? Y además la EFSA, este año, hace pública todos los estudios y que no se los va a leer casi nadie. Pero por lo menos vamos a darles uso con inteligencia artificial. Ya no tenemos una necesidad de más información, porque no podemos digerirla, no porque no sea necesaria, pero no podemos digerir ya tanta información, no tenemos tiempo. Si hay alguien que tenga aquí tiempo, yo creo que cada vez tenemos menos tiempo, ¿no?, para poder analizar datos, que será el siguiente paso, ¿no? Hay bases de datos, hay una de las recopilaciones de bases de datos presenta que hay 264 bases de datos abiertas de seguridad alimentaria. Tenemos, ¿no?, la FAO tiene bases de datos, pero todo esto ¿cómo lo unimos? ¿Cómo se...? Yo a nivel informático no lo sé, ¿no? Es decir, alguno que estéis, a lo mejor sí que sabéis, ¿no?, la manera. Cooperación, volvemos otra vez, ¿no? Ese ¿Analizamos datos? Lo que somos técnicos, hombre, pues sí. Yo me acuerdo mi estudio de trabajo fin de grado con una análisis electrónica, me harté a analizar datos. Y ahora cuando vuelvo a hablar del análisis de componentes principales, digo, eso me suena, lo del PCA, eso me suena de analizar, ¿no? Y ahí tiene relación con estas cosas. Ya analizamos datos. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es analizar más datos. Pero ¿qué pasa si tenemos un dato, como por ejemplo 420.000 muertes al año por intoxicaciones alimentarias? En el día de hoy van a morir más de 1.000 personas por intoxicaciones alimentarias. Tenemos un dato, conocemos las causas, conocemos el origen, pero no sabemos o no queremos o no podemos solucionarlo. Entonces, ¿de qué nos sirven los datos si al final no solucionamos los problemas? Que también, ¿no?, como técnicos, pues nos asociamos en eso, ¿no?, en analizar esos datos. Y luego predecimos. ¿Veis ahí? La herramienta está además aquí en Córdoba, la de Microhibro. Es que nos predice situaciones, escenarios con bacterias. Y ya tenemos tres conceptos, ¿no? Datos, análisis y predicción. Esta mañana lo decíais también, crear escenarios, lo que nos va a permitir la inteligencia artificial. Pero es que nos va a permitir... En una charla que di hace unas semanas para Argentina, me pidieron un poco el recorrido de crisis que hemos vivido desde el año 81 en Europa. ¿Por qué vamos a parar en el 2023? Podemos preguntar a ChatGPT, 2050, 2060, ¿qué cosas nos vamos a encontrar? Más de 200 humanos infectados y casi 1 millar de nanorobots desconfigurados por presencia de microplásticos magnéticos en crispetas nebulares. Si le preguntáis por peligros físicos, químicos y biológicos del futuro, es espectacular la imaginación de ChatGPT. Y a lo mejor alguna acierta, ¿no? Es decir, las posibilidades que te da ChatGPT, yo creo que son inmensas. Cuanto más datos y más fiables, pues mejor. Y tenemos que confiar en eso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que necesitamos tiempo. Y una de las maneras, cuando preguntaba esta mañana que cómo llegamos, yo por ejemplo, cómo llegamos con la inteligencia artificial a las empresas y a las personas, pues yo lo tengo claro, con el punto de dolor o del tiempo del dinero. Si te hago ganar más dinero con inteligencia artificial como CEO, no va a haber duda que van a apostar por la inteligencia artificial. Pero si como técnico te ahorro tiempo, también vas a apostar por la inteligencia artificial. Yo para preparar esta charla escribí unas notas, una hoja brutas, las notas, un poquito más de una hoja, pero en bruto, sin ningún tipo de coherencia.
y le pedí a ChatGPT que me escribiese 12 diapositivas, que me las escribiese. Luego lo pasé a otra aplicación, a Gamma, y le dije que me montase las 12 diapositivas. Tardé menos de 5 minutos. Ahí las tenéis. Dije, si no me da tiempo, pues ya las tengo hechas. Pero que no hagamos como con PowerPoint, que podemos mejorar la formación o seguir haciendo mal la formación, o peor. Esto nos tiene que servir para cambiar y para mejorar, no para seguir haciendo mal las cosas, ¿no? Como decían, muerte por PowerPoint, ¿no? Y luego, la creatividad que te da ChatGPT en esos bloqueos, en esos momentos que necesitas de cómo abordar determinadas cosas, es increíble lo que nos puede ayudar, ¿no?, a ser más creativos. Y no nos está sustituyendo, está sacando lo mejor de nosotros. Podemos verlo, oye, qué cosas de las que hacemos son innecesarias y lo puede hacer ChatGPT. Bueno, pues el resto lo puedo utilizar para no hacer nada, para no tener tiempo, no para cargarnos aún más, que es lo que posiblemente nos pase, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la formación en mi empresa? Le pregunto a ChatGPT. Poca gente me va a contestar lo de ChatGPT y está muy acertado. Y pocos lo aplicamos en la formación. Habéis hablado esta mañana en formación, cuando hablaba de los CEOs, Fernando, tenemos posiblemente unas peores formaciones, no sé si del mundo, pero en las empresas no apostamos por la formación. Entonces, pero ni de inteligencia artificial, ni de seguridad alimentaria, lo justo. Entonces, es el momento realmente de hacer una formación buena para todo el mundo. Y vamos a ver qué más posibilidades con... Había una vez un pueblo encantador llamado Alimentaria, donde la inteligencia artificial y la alimentación natural vivían en armonía. Los habitantes disfrutaban de una vida saludable, saboreando los frutos de la tierra y aprovechando el poder de la tecnología para mejorar su calidad de vida. Lo veis subtitulado en árabe, en español, locutado en argentino, menos de 5 minutos. Con ChatGPT y más aplicaciones, menos de 5 minutos en hacerlo. Podemos dar una formación. 5 minutos, de una historia que le pedí con 2 líneas, menos de 5 minutos. Si tenemos personal árabe trabajando en la empresa, podemos subtitularlo en árabe. Bueno, quedan 2 diapositivas. Y yo, llevándolo a mi terreno, que trabajo con la inocuidad alimentaria, pues a lo mejor un día ChatGPT forma parte del equipo de ABPF, del equipo de calidad de la empresa, porque aporta más que a lo mejor otros miembros del equipo, ¿no? Y aquí volver a incidir por tercera diapositiva, en esa que decía Juan Francisco, ¿no? La cooperación, ¿no? Y al final, una frase que utilizo mucho, pues que construyamos al final puentes por la inocuidad o por lo que queramos llevar, ¿no? Inteligencia artificial, lo que queramos, ¿no? Que al final se basa todo en la cooperación. Pues nada, un placer y espero un poco haberos hecho pensar un poquito, ¿no?, en todos estos temas. Gracias. Un aplauso para Andrés García. Tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer una pregunta o hacer alguna observación o comentar alguna cuestión de las que hemos estado viendo. Efectivamente, aunque están aquí, están de siesta. ¿El qué? Ah, perdón. Perdona, a ver si podemos, es que se está grabando, entonces ya, pero se está grabando porque es más fácil, así nos enteramos todos, ¿vale? Gracias. Siguiendo la trayectoria de hoy, hay una pregunta que quizás va a parecer hasta tonta. Éticamente, ¿qué se está haciendo mal? Éticamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero éticamente, ¿a qué te refieres? ¿La sociedad en general o con ChatGPT? Sí, ahora mismo el desarrollo de tu ponencia a mí me ha hecho que pensar. Hablamos de niños que tienen la mente muy ágil, lo están viendo de otra manera. Pero nosotros los adultos nos están enseñando que antes de pensar a aprender, nos tenemos que empezar a proteger. La base ética, ¿dónde está? Sí. Tenemos, primero, yo creo, en mi opinión, y te lo digo también como padre, primero tenemos que ser educados, que nos eduquen a nosotros. Que yo cuando he puesto barreras a mis hijos en YouTube, con el teléfono móvil, ¿desde qué edad dais acceso al teléfono móvil los que sois padres? ¿Desde 1, 2 años, 3 años? Es decir, ya no es solo ChatGPT o la inteligencia artificial, es toda la tecnología que tienen a su alcance, toda la tecnología, y no estamos preparados. Yo, mi hija, con 10 años,
me dijo que quería tener un canal de YouTube. Tenía dos opciones, prohibírselo o no prohibírselo. Fácil, se lo puedo prohibir como le prohíbo muchas cosas. Opté por no prohibírselo. Pero le puse dos normas. Iba a estar yo al lado, dada la casualidad que yo sabía de qué iban las cosas. Las dos normas. Era, primera, que nunca iba a salir ni ella ni nadie la cara ni nada en los vídeos. Y segundo, que lo que hiciese fuese con una utilidad. Esas fueron las dos normas. Aprendió a editar vídeo, luego ya se cansó. Después de unos cuantos meses se cansó de YouTube y se fue a otra cosa. Pero aprendió. Y ojo el cuidado, que hacía un vídeo grabando algo de cocina, había un reflejo del horno que yo ni me he dado cuenta y ella se daba cuenta. Ellos son mucho más cuidadosos si les enseñas, si nosotros podemos enseñarles, ¿no?, que nosotros incluso. Tenemos el ejemplo de los alérgenos. Qué cuidadosos son los niños con los compañeros que son alérgicos. Si les enseñamos, pero para eso necesitamos maestros preparados, padres preparados, administraciones preparadas, tenemos que prepararnos. Porque si no, al final tenemos ahí una herramienta que puede hacer mucho bien, pero puede hacer mucho mal. Y os contaría, en tema de salud mental, todas estas cosas, llevarlo a cualquier sector, lo que puede llegar a hacer de prevención. Yo creo que es inimaginable. Yo lo digo, y cuando os decía, el inicio de Internet, es que esto lo vivo con 50 años, las posibilidades que tiene para niños, para mayores, para todo el mundo, de bien y de mal. Pero yo la ética no sé cómo lo enfocaría, pero ahí necesitamos aprender todos, ¿no? Entre todos tenemos que aprender. A ver, una cuestión, antes de que empiece Ulises, que está aquí ya para comenzar. Una cuestión que yo creo que es fundamental para aprenderla. Estamos, todos lo sabemos, ¿no? Hemos consumido ya un cuarto, el 25% del siglo XXI. 23. Ah, el siglo XXI. Del siglo XXI. Un cuarto del siglo XXI. Parece que fue ayer cuando entramos en el siglo XXI. Nos queda pues prácticamente tres cuartos para llegar al siglo XXII, por si alguien no había echado las cuentas. ¿Tú crees que esta rapidez que está imprimiendo la inteligencia artificial, buenas tardes, Ulises, ¿tú crees que esta rapidez que está imprimiendo la inteligencia artificial va a hacer que estos tres cuartos de tiempo que quedan, como si fuera un partido de baloncesto el siglo XXI, avancemos mucho más rápidamente que hemos avanzado en los siglos anteriores desde la Ilustración? Porque hay quien habla de una nueva Ilustración con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Es una pregunta muy difícil o...? Más rápido va a ir todo. Yo lo veo, Internet, mira que lo vivimos y llevó ciertos pasos. Yo me acuerdo que tener una lista de páginas web, es decir, para entrar no había ni buscadores al principio ni nada, y iba todo despacito, ¿no? Pero ahora mismo, cada semana tenemos cosas nuevas y aparecerán en los hospitales, en la salud, por ejemplo, que es lo que dirá más adelantado, y seguro las operaciones, todo, vamos a aumentar a nivel de salud, de servicios, muchas cosas van a mejorar. Lo que tenemos que pensar es si como personas, a lo mejor como sociedad, vamos a mejorar o no. Yo la duda, hace 25 años, cuando veíamos en la televisión cosas del futuro, pensábamos que no íbamos a trabajar, porque lo iban a hacer las máquinas, ¿no? Hay series por ahí. Ahora tenemos menos tiempo que nunca. Menos tiempo que nunca. Ocupamos el tiempo en tantísimas cosas y la tecnología no nos ayuda. ChatGPT o cualquier tecnología nos va a ayudar a hacer mejor uso de nuestro tiempo, para que vaya más rápido, más despacio, ¿no? Que podamos decidir. ¿Nos va a ayudar a decidir el uso de nuestro tiempo? No lo sé. Mentalmente esto nos supera, ¿no? Yo creo. Ulises, va a intervenir antes. ¿Es referente a esto o no? Perdón, que parece que no está ahora. La suposición de que las máquinas tienen que ser algo que nosotros no les pidamos es un concepto muy americano,
marihuana no lo tendrás, porque el tiempo se logra en los espacios, aquello que Antonio Artaud decía, los infinitos artificiales. Así es que no, hay que revelarse ante la idea del Deus ex machina. El Deus ex machina es una solución clásica, siglos sexto antes de Cristo, para resolver una tragedia. No estamos en una tragedia. No. Bueno, dentro de un año hablamos de esto otra vez. Sí, pero yo creo de todas formas que lo que ha crecido también, a medida que la sociedad comienza a asumir que los tiempos se acortan, ¿os acordáis cuando todos decíamos el teletrabajo nos va a permitir trabajar menos y conciliar mejor? Y resulta de que ha tenido un efecto de que se trabaja mucho más, casi un 24/7, porque claro, la gente pide más. Cuando sabe que se hace más rápido, la gente pide más y tiene que ver con el concepto de inmediatez que empezamos a asumir todos, ¿no? No sé si quieres comentar algo más. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Perdón, tengo una pregunta. Para Aquí, usted. Juanfran. Hola, Claudia. Teniendo en cuenta la velocidad a la que va todo este asunto, en particular la inteligencia artificial, ¿qué propondrías a nivel regulatorio? Es decir, ¿cómo se regula esto? Siendo Ahora, una de las máximas del G7 de hace unos cuantos años ya. Si quieres, esta es la conferencia que nos va a dar Genial. Ulises ahora, Ulises Cortés, y si quieres, si no te importa, lo Perfecto. posponemos a su intervención, que seguro que con creces nos saca de muchas dudas o nos genera otras, cualquiera sabe, ¿no? Así es que muchas gracias, Andrés García, un aplauso para él.